¿Qué tal, compañeros? Hola. Hola. Hoy aparcamos la polémica, Isaías, aunque hay asuntos polémicos en la actualidad del día. Bueno, tenemos a un protagonista de polémicas, pero viene por otra razón. Pero tenemos un contenido tarde. muy especial para esta primera hora de programa. Marta Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Buenas tardes. Procura no insultar a nuestro invitado esta tarde, que antes fuera de antena lo has hecho. Sí, es verdad, lo he hecho. Con una palabra que sonaba dura, pero te dejo que la digas tú luego. La diré luego, Sí. o la diremos a medias. Venga, la ¿te diremos a parece? medias, sí. Venga, vamos a presentarles a alguien muy especial. Se trata de un tipo, antes lo decía yo, completamente amoral, completamente. Tiene 37 años, no entiende conceptos como patria, bueno, esto de patria yo tampoco, amor o futuro. Le gusta la ropa cara, los cigarrillos ingleses y los analgésicos, de los que depende para atenuar las migrañas que tiene muy a menudo. Es descarado, es mujeriego, tiene así una falsa cara de buen chico que hace llevar a engaño, porque es un tipo peligroso, también cínico. Sabe ser encantador si es preciso, pero sobre todo, por encima de todo, es un pedazo canalla el 95% del tiempo. Les estoy hablando de Falcó, el protagonista que da título a la última novela de Arturo Pérez Reverte, que comienza así. La mujer que iba a morir hablaba desde hacía 10 minutos en el vagón de primera clase. Era la suya una conversación banal, intrascendente. La temporada en Biarritz, la última película de Clark Gable y John Crawford. La guerra de España apenas la había mencionado de pasada en un par de ocasiones. Lorenzo Falcó la escuchaba con un cigarrillo a medio consumir entre los dedos, una pierna cruzada sobre la otra, procurando no aplastar demasiado la raya del pantalón de franela. La mujer estaba sentada junto a la ventanilla, al otro lado de la cual desfilaba la noche, y Falcó se hallaba en el extremo opuesto, junto a la puerta que daba al pasillo del vagón. Estaban solos en el departamento. Era Jean Harlow. Dijo Falcó. ¿Perdón? Harlow, Jean, la de Mares de China con Gable. Oh, La mujer lo miró sin pestañear 3 segundos más de lo usual. Todas las mujeres le concedían a Falcó al menos esos 3 segundos. Él aún la estudió unos instantes, apreciando las medias de seda con costura, los zapatos de buena calidad, el sombrero y el bolso en el asiento contiguo, el vestido elegante de Vionnet, que contrastaba un poco a ojos de buen observador, y él lo era, con el físico vagamente vulgar de la mujer. La afectación era también un indicio revelador. Ella había abierto el bolso y se retocaba labios y cejas, aparentando unos modales y educación de los que en realidad carecía. La suya era una cobertura razonable, concluyó Falcó. Elaborada, pero distaba mucho de ser perfecta. Arturo Pérez Reverte, buenas tardes, amigo. Bienvenido a La Ventana. Yo me estoy riendo. ¿Cómo estás? Está muy bien leído, realmente espléndidamente leído. Bueno, esto no hacemos spoiler, pero es verdad que la primera mujer que aparece en la novela no tiene un buen final. No acaba muy bien su... La mujer que iba a morir. Su peripecia. Sí. Era un poco chulería empezar así una novela. No acaba muy bien. Oye, vamos a definir a Falcó, que desde hoy está, por cierto, en las librerías. No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Esto que aplicábamos a la triste sería, yo creo, que bastante válido para este nuevo personaje que has inventado, ¿o no exactamente? No exactamente. A ver, a la triste es un soldado, un hombre que ha tenido fe en cosas, en patrias, banderas y tal, y bueno, al que la vida le ha quitado. Es un héroe cansado, pero un héroe que tiene códigos morales, sobre todo tiene una ética. Falcó no la tiene, Falcó es un sinvergüenza. Es un bala perdido, un chico de buena familia, golfo, simpático, que le gusta el peligro, las mujeres, la aventura. Y además mata sin remordimiento, tortura sin remordimiento. Y el desafío era justamente ese, ¿no? Hacer que el lector aceptara como compañero de viaje durante 300 páginas a un individuo como él. Tenía que serlo bastante elegante, simpático, guapo. La idea era que cualquier hombre quisiera ser amigo suyo y cualquier mujer quisiera llevárselo a la cama. Esa era un poco la idea. Y bueno, y eso, ahora será el lector quien decida si lo consigue o no lo consigue. Bueno, el lector, y ahí vamos a la palabra que antes proponía Marta Fernández que pronunciáramos a medias. Le hemos dicho a Arturo Albert esta tarde, eres un cabronazo. ¿Lo hemos dicho o no, Marta? Sí, hemos dicho, eres un cabrón. Sí, a medias tuca y el otro brona. Sincronizado. Lo ha entendido porque es académico, ¿eh? Sí. Bueno, y porque lo hemos dicho con una cara que... Sí, no, era evidente, sí. No, pero esa capacidad de sacarse de la manga, de la cabeza en este caso, ¿no? de la chistera, un personaje, un perfil distinto, un héroe, un antihéroe de otro tiempo que va a tener saga, porque esto no acaba aquí, ¿no? Falcó no acabará con esta novela. No, justamente yo iba a hacer una sola novela, ¿Ah, sí? pero a medida que le estaba haciendo lo pasé tan bien con ella, disfruté tanto que dije, no, me da pena dejarlo. Entonces fui abriendo el final para dejar que pudiera haber posibles novelas posteriores. Y las ahora ya estoy ya he empezado la segunda. Así que, ¿Ya has empezado la segunda? Es que me puso muy caliente, Falcó. Sí, no, de verdad, me puso muy caliente. Lo pasé tan bien, disfruté tanto. Bueno, ya sabéis por qué, lo hemos hablado antes de venir aquí.
Ya se ha empezado la segunda y en días como hoy, cuando librerías de toda España aparecen inundadas con la portada de tu último trabajo, después de tantos años aún hay un gusanillo por ahí o una mosca cojonera que va diciendo ay, que esto no va a salir bien. Hay una tensión profesional, digamos, no todo, porque además en una novela nunca está nada decidido. Una novela no sabes qué va a ser de ella hasta que no han pasado unos días y ves cómo funciona. Pero bueno, lo que pasa es que han sido 2 años de mucho trabajo, de mucha tensión, y ver que de pronto ya está fuera, ¿no? Que ya escapa de tus manos, que ahora ya está en manos de otros, en juicio de otros, pues es una sensación extraña. Es como un amor que has tenido toda la vida o mucho tiempo y se va y ahora ya se ves que se aleja y ya no depende de ti. O una hija que se hace mayor, ese tipo de cosas, ¿no? Oye, ¿Falcó funcionaría hoy? Quiero decir, en la época actual, ¿un Falcó tendría vida en ese contexto o son escenarios distintos? Hoy sería muy vulgar. Hoy un espía es vulgarísimo. Todo es a base de drones, de teléfonos, una película de Tom Cruise es una película de espías, ¿no? Y eso es intolerablemente vulgar. Por eso me fui a los años 30, porque ahí todavía había tintas invisibles, fronteras, épica, faltos pasaportes, cuchillas de afeitar ocultas en la badana del sombrero. Aún había ese tipo de cosas. Además, en ese mundo, en ese escenario tan fascinante que era la Europa de los años 30 y 40, con la guerra de España, la guerra mundial, todo ese mundo que se iba al diablo y el mundo que llegaba que no había llegado, los fascismos, los comunismos, los anarquismos, los nazismos, y eso era un terreno tan maravillosamente interesante que, bueno, comparado con él, ahora somos de una vulgaridad extraordinaria. Creo que a Arturo Pérez Reverte le ha salido una novela en blanco y negro. Yo he probado a abrir el libro en el tren, que voy en el tren y casi me echan porque salía una bocanada de humo de allí, ¿no? Es buena definición. Está escrita en blanco y negro. Sí, además, era importante eso. Fíjate, yo esta novela no la tenía prevista hacer. Estaba con otra. Y un día, de la novela El tango de la Guardia Vieja me han quedado ecos, documentación, ideas que no había desarrollado porque no cabían en la novela. Y un día viendo una película que no tiene que ver con espías, una película que se llama Esta noche o nunca, una película deliciosa, una comedia de esas románticas años 30 de Gloria Swanson y Melvin Douglas. De pronto vi la novela, vi al personaje, vi moverse. Por esa película que estaba viendo se movía mi personaje. Y dije, anda, voy a hacer esta novela. Paré la que estaba haciendo y me puse con Falcó. ¿En qué página te das cuenta de las 300 en que esa novela va a ser una saga? Hacia la mitad, cuando empiezo a disfrutar, porque ¿sabes? Al principio es mucha tensión, una novela al principio es mucha tensión, no sabes qué va a ser de ella, tienes que planificarla, sabes que un error en el estilo, en la estructura, en los personajes puede frustrarla, entonces estás inseguro y estás siempre como si estuvieras en un campo de minas, procurando no pisar la mina, ¿no? Pero cuando ya te das cuenta que funciona, que corre, que ya te levantas relajado para trabajar a gusto, dices, no, esto ya está bien, ahora estoy en mi salsa. Y ahí me di cuenta, a la mitad me di cuenta, dije, no, esto va a durarme 3 meses nada más, 4, no quiero que dure más. Tengo una curiosidad, antes decías, Falcón me ha puesto caliente y me ha hecho disfrutar mucho, ¿no? Sí. Tu novela anterior, de la que hablamos aquí en La Ventana, daba la historia de los hombres buenos, muy buenos, además con apóstoles de la cultura, salvadores de un legado y tal. ¿Con qué disfrutas más? ¿Con el canalla, con el canalla cabrón, o con los hombres de un perfil un poquito más, agradable, digamos? Cada novela tiene su momento. Pero reconozco que los canallas me seducen más que los hombres buenos, ¿no? O sea, en un mundo de lobos y de corderos me interesan más los lobos, ¿no? Me interesan más los lobos. Y más en el mundo actual, donde hay tanto cordero balando demagogia, pues un lobo que además sin complejos, un lobo consciente de que lo es, un lobo dispuesto a lo que sea, un lobo que está dispuesto además a pagar el precio de ser lobo cuando le toca pagar la factura, y la paga con dignidad, la paga sin arrugarse. ¿Qué cuánto se debe tanto como esto? Plim, plim. Adiós, señores, me voy. Me fusilan, me matan, pero bueno, he hecho lo que tenía que hacer. Esos lobos me gustan mucho. Yo me siento más próximo de los lobos que de los corderos. Yo no sé si yo soy más lobo que cordero, supongo que también yo soy más lobo que cordero. Vamos a hacer una cosa, vamos a juntar en un mismo saco, en una misma caja, a lobos, corderos y otros animales, y vamos a buscar un hilo conductor en los personajes de las novelas de Arturo Pérez Reverte. Porque yo creo que él después nos dirá si sí o si no, que forman parte como uno de la gran familia. Miedo te tengo. Ya, como de una gran familia que puede tener una pistita como Pulgarcito que va dejando piedras y encuentra así el camino. Hemos encargado a Emma Vallespinós que busque esa ruta de piedrecitas a ver qué le sale. All of me
Los protagonistas de un escritor están emparentados entre sí. Son algo así como hermanos accidentales que nunca llegarán a encontrarse ni a saber los unos de los otros. En su vida efímera, la que transcurre entre las páginas de la novela que protagonizan, desconocen, con el alivio del que todo lo ignora, que hay otros como ellos nacidos de una misma cabeza y con los que a lo sumo compartirán estantería en el salón de un lector fiel. En la galería de personajes de un escritor hay rasgos comunes, aunque sean polos opuestos, y de ellos se pueden intuir las querencias y las alergias de su autor. Imaginen por un momento en fila a todos los personajes de Arturo Pérez Reverte. Nosotros los hemos hecho desfilar uno detrás de otro para elaborar un catálogo de requisitos para ser un personaje de Pérez Reverte. Uno puede ser amoral como Lorenzo Falcó, un canalla de los pies a la cabeza, carecer de remordimientos, ética o principios, pero en la aparente ausencia de reglas, un personaje de Pérez Reverte será valiente. Siempre decidirá jugarse el pellejo si algo lo requiere, aunque sea para borrarle la sonrisa a un miserable. En caso de tener códigos y lealtades, los defenderá hasta el último aliento. Un protagonista revertiano estará cansado, como Diego Alatriste, y puede acumular derrotas. Tendrá amigos, pocos y fieles, pero también enemigos, que son mucho más útiles. Decide al señor Duque de Enghien que agradecemos sus palabras. Pero este es un tercio español. Aun habiendo perdido las esperanzas, es requisito fundamental que afronte la vida con dignidad y se mantenga siempre consecuente consigo mismo, como el maestro de esgrima Jaime Astarloa, el personaje favorito de Reverte. ¿A quién da usted clase por estos barrios? A una dama excelente tiradora. En cuanto a mujeres, las amará o simplemente deseará, pero será capaz de embarcarse en lo que haga falta si ha cometido el error de enamorarse, como Coy en la carta esférica. ¿Qué? ¿Te enrolas o no? Sí, ¿por qué no? Después de todo no tengo nada mejor que hacer. Gracias, Coy. Será escéptico o no será, habrá perdido la fe en la humanidad a golpe de buenos argumentos y de ser heroico, lo será en soledad haciendo de los hechos su carta de presentación, como el almirante Pedro Zárate, uno de los dos hombres buenos. Imaginar un duelo al amanecer en el París de finales del siglo XVIII no es difícil. Basta con haber leído algunos libros y visto unas cuantas películas. No importa el siglo en el que viva, la épica no entiende de esas cosas. Será terco, audaz, también culto, y tendrá, cuando la causa lo merezca, un buen as en la manga, como Alejandra Varela, Lex, la protagonista del francotirador paciente. El mar es un secundario de lujo, no es un mal lugar donde quedarse cuando uno no tiene otro lugar donde ir, como Pepe Lobo, el capitán corsario del asedio. Uno podría reconocer a un personaje revertiano a kilómetros vista. Se pueden esconder muchas cosas, pero es complicado deshacerse de la esencia. Es como aquella peca que tenía la abuela, heredó la madre, y bueno, solo tienes que buscar detrás de la oreja de la nieta. Es bueno. Entonces, ¿tú te reconoces como padre de familia? Es decir, ¿todos ellos forman parte de un proyecto común o cada uno y cada una tiene su propia vida? O sea, son del territorio y ha sabido reconocer muy bien el territorio, es verdad. Todos son de la misma familia. Todos comparten ese territorio común. Sí. Oye, he subrayado, en fin, lo habrás notado, me imagino, lo del cada uno y cada una. Sí. Porque, en fin, tú luego te evades y huyes y tal, pero esa polémica que está en los papeles, ¿qué polémica? En las redes sociales, una polémica que ronda por ahí. Con otro académico, con Francisco Rico. Igual se ha perdido. ¿Has leído el punto final que escribe yo en El País? Esas no dos recuerdo. Líneas. Es que no sé a qué te refieres, ¿no? Como estoy tan envuelto en Falcó, tan concentrado en la salida del libro, que en este momento no recuerdo nada. Bueno, él quería hacerte un insulto que dice que incluiste en un artículo de hace unos días. Sí. No, a mí la polémica me da un poco de pereza también, pero el origen de la discusión, antes de la polémica, sí que me parece interesante recuperarlo. Poquito, aunque sea, que es eso de si la academia hace mucho caso, poco caso, al lenguaje, lo de la calle me da un poco de sí, pero de la calle, lo del lenguaje inclusivo, cada uno, cada una, por eso decía yo, si se nos va la mano, hasta dónde. Hay una frase de tu novela de Falcó que yo utilizaba ayer en otro contexto. Hay un momento dado donde uno de los personajes dice, mejor un por si acaso que un quién lo iba a decir. O sea, mejor pecar por exceso que por defecto. ¿Esto sería aplicable a este debate sobre el lenguaje inclusivo? ¿Lo de vascos y vascas y tal? ¿O cómo hacemos? No me pongas cara. No, únicamente que nosotros no recuerdo ninguna polémica de ese tipo en la academia ni fuera de ella. No, únicamente te diré que lo que me subleva es la estupidez, ¿no? La estupidez, y cuando el lenguaje lo convertimos en lenguaje estúpido, eso me quema mucho la sangre.
Y ya está. Pero hay otra cosa también que puedo decir, y es que cuando era jovencito, que yo creía que lo peor de la vida era la maldad, ¿no? Yo creía que era eso lo peor de la vida. Después, con los años, pensé que era la estupidez. Ahora, con la edad, he descubierto que es la cobardía. Entonces, lo que más me subleva es la estupidez y la cobardía. Y de las tres cosas, ¿cuál es la más dañina? No digo la peor, la más dañina. Creo que ahora la cobardía. La cobardía. Sí, porque antes creía que era la estupidez. Antes creía que los estúpidos hacen más daño, ¿no? Y es verdad, hace más daño. Un malvado con él se puede negociar, si es inteligente puede con él llegarse a un acuerdo, decir, mira chaval, vamos a llevarnos bien, tal, te conviene, nos conviene, y el malvado, si es inteligente, pues acepta el juego y se comporta o pacta contigo. Pero el estúpido es imposible. El estúpido no hay forma humana de conseguir una situación razonable con él. Pero el cobarde es peor todavía, porque el cobarde es aquel que cuando vienen los problemas o los momentos en los cuales hay que dar la cara, se retrae y se quita de en medio de la línea de fuego. Entonces, bueno, pues con la edad, como te digo, he aprendido a despreciar todavía incluso más la cobardía que la estupidez. Bueno, Falcó es muchas cosas, pero cobarde no. No, ninguno de los personajes es cobarde. Porque ¿sabes qué pasa? Ahí participa la mirada del autor, ¿no? Cuando la vida te quita un montón de mayúsculas a las palabras y te las deja todas con minúsculas, honor, patria, bandera, religión, amor, ese tipo de cosas, ¿no? Te queda muy poquito patrimonio al cual agarrarte para sobrevivir. Entonces, bueno, y hay muy pocas palabras, caben en esta mano. Son más o menos lealtad, dignidad, solidaridad y valor. Y creo que hay alguna amor, quizá, no lo sé, depende, ¿no? Y ya está. Entonces, por eso en mis novelas, mis personajes están despojados de un montón de cosas, todos en cierta forma tienen alguno de esos 5 elementos que los hacen razonablemente De los dignos. 3 conceptos con los que tan descreído se muestra Falcó, que son la patria, el amor y el futuro, ¿en qué orden los pondrías tú? Yo lo de la patria lo comparto bastante con él, me da mucha urticaria lo de la patria. Falcó no tiene patria. Falcó sabe que la patria es un negocio de mercachifles y las banderas son un negocio de sinvergüenzas en el que se envuelven los sinvergüenzas, y él hace mucho tiempo que se alejó de eso. Falcó es un golfo, es un chico de buena familia, bala perdida, que se decía antes, es un tipo para quien además la aventura, la adrenalina es importante. Es un aventurero realmente, es un tipo al que la acción lo pone caliente, la acción, las mujeres, el peligro, es algo en el cual se encuentra a gusto. Entonces, en ese territorio se desarrolla su vida. Me gustaría aclarar a los oyentes de La Ventana, el libro sale hoy a la venta, que tengan claro que esta es una historia que transcurre durante la Guerra Civil Española, pero no es ni mucho menos una novela de la Guerra Civil, en fin, que podría serlo, podría haber ocurrido a Arturo escribirla y no es el caso. La Guerra Civil actúa como simple escenario, telón, ¿no? de fondo, sí. Como telón de fondo. De todas formas, aprovechando la coyuntura, y ya que estamos en una semana donde parece que mucha gente se haya puesto de acuerdo en volver a sacar el tema de la memoria histórica, de los recuerdos, de los símbolos, de lo que lo hacemos bien, mal o regular, tenemos ahora mismo, tenemos un debate en el Parlamento catalán donde se están discutiendo propuestas que tienen que ver con una cierta ampliación de lo que entendemos como ley de la memoria histórica. En este caso, lo que está debatiendo la Cámara catalana es anular las sentencias de los consejos de guerra sumarísimos que se llevaron a cabo en tiempo de Franco. Y el Grupo Socialista en Cataluña lo que va a intentar es que esas medidas amplíen la ley de memoria histórica que aprobó el Congreso de España en el año 2007. En Radio Barcelona, Pablo Tallón, buenas tardes, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Estás en el Parlamento ahora, ¿verdad? En el Parlamento estamos, sí. ¿Estamos todavía en pleno debate? ¿Se ha aprobado algo de eso que comento o todavía no? De momento las dos leyes han seguido su trámite habitual, digamos que no había enmiendas a la totalidad, con lo cual siguen adelante. Lo que sí es interesante, hoy ha habido decenas de familiares de víctimas del franquismo que no han querido perderse esta jornada, en la que sienten que se les está devolviendo por lo menos un poquito la dignidad a sus padres, hermanos o abuelos. Vamos a escuchar a Montserrat Giner, que es una de ellas. Fins ara, els nostres familiars eren delinqüents, per tant, amb Dice que hasta ahora nuestros familiares eran delincuentes y que esta ley es una reparación muy importante para nosotros, nos decía en declaraciones a la SER, después de que el Parlamento diese luz verde esta mañana a un texto de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot y la CUP, que es una ley con solo 2 puntos. Por un lado, como decías ahora, se declaran nulos los 20.000 juicios sumarísimos franquistas celebrados en Cataluña, 4.000 de ellos acabaron en ejecución, hay que recordarlo, y también autoriza a la Generalitat para hacer llegar los certificados a los familiares. Vamos a escuchar a Montse Palau, Junts pel Sí. Per memòria, per justícia,
Lo hacemos por memoria, por justicia, por dignidad y por democracia, justificaba. Ciutadans y el PSC no se han opuesto a la tramitación, pero sí han avisado de que el Parlament podría no tener competencias para declarar nulos estos juicios. Por eso los socialistas han presentado esta propuesta que comentabas, que busca conseguir lo mismo, pero pidiéndoselo al Congreso de los Diputados a través de una modificación de la Ley de Memoria Histórica. Además, hay otra cosa destacable de esta ley del PSC, y es que también incluye indemnizaciones de 135.000 euros para aquellos republicanos deportados a los campos de concentración nazi. Este es Ferran Pedret, del PSC. Se'ns ha donat sovint l'argument de que parlar de polítiques de memòria, parlar de memòria era reobrir velles ferides. Se dice que hablar de memoria era abrir viejas heridas, pero es al revés. Las heridas se cierran cuando se establece y se reconoce la verdad de los hechos, decía el diputado. El PP, hay que decir que no se ha puesto a la tramitación de ninguna de las dos leyes, pero sí es verdad que ha sido un poquito crítico con la de los soberanistas porque veía una intencionalidad política. Dice que no entiende esta voluntad de mirar al pasado con furia, de reabrir fantasmas. Al final, con lo que se ha quedado la mayoría de gente es con la emoción de este día. Si os parece, y ya para acabar, escuchamos el momento en el que pasaba el trámite parlamentario la primera de les leyes. La proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme continua la seva tramitació. Muy bien, sonido en directo desde el Parlamento de Cataluña. No voy a preguntarte lo que pensaría Falcó de todo esto, porque has dicho que es una moral y que no tiene ética. No, él le daría igual. Le daría exactamente igual. Pero te lo pregunto a ti. Pero a mí sí, a mí no me da igual. La memoria es fundamental y es muy bueno. Es bueno, no sé si la vía es la adecuada, el Parlamento catalán, no, eso no me importa y no me meto. Sí, esto era un... Pero la recuperación de cualquier cosa que tenga que ver con la memoria y la iluminación de esas zonas oscuras y la fijación definitiva de lo que es justo y lo que no lo es importante. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa. España es un país profundamente inculto. Por razones históricas. Es un país enfermo de incultura y históricamente enfermo. Entonces, en un país inculto como este, en España no hay un debate lúcido ni hay un debate intelectual sobre la memoria. Lo que hay son etiquetas sobre la memoria. Entonces, el problema de las etiquetas es que son tweets. A veces estamos debatiendo sobre tweets y sobre etiquetas de blanco, negro, rojo, azul, verde, amarillo, sin entrar en las causas reales y en las causas humanas de los conflictos y de las situaciones. Con lo cual, la etiqueta es... Por eso, precisamente, Falcó es una novela en la cual he intentado pasar de todas esas etiquetas. Que sea el lector vea que no. Pues pasa una cosa, cuando ves las grandes... Yo he hecho 7 guerras civiles como reportero, y en todas ellas estaba claro quiénes eran los buenos y los malos, cuando lo ves desde fuera. Sandinistas buenos, somocistas malos. Ceausescu malo, pueblo rumano bueno. Ahora, Assad bueno, yihadista... Perdón, Assad malo, yihadistas malos. Pero cuando te acercas a la realidad, cuando te acercas a los seres humanos, cuando los miras de cerca, ya no es tan fácil definir bandos. Cuando hay de reacción a una trinchera o de reacción a otra trinchera, te pongo un ejemplo. En la ciudad universitaria, Madrid Combates, un combatiente que está en una trinchera, un miliciano republicano y un soldado nacional del otro bando, hay tanta diferencia cuando están pegándose tiros y luchando, están luchando por... Yo no he visto nunca a nadie luchar por la patria, y he visto combates muchas veces, los he visto combatir por miedo, por supervivencia, porque el amigo está ahí, porque te pegan tiros, por odio, por muchas razones, pero las grandes ideas quedan para la retaguardia. Entonces, aplicar conceptos de bandos buenos y malos a gente... Te pongo un ejemplo. En la Guerra Civil Española, mi padre y mi tío, que eran chicos de buena familia, lucharon con los republicanos. Y mi suegro, que era de izquierdas, luchó con los nacionales. Y lo hirieron en combate y fue un héroe nacional siendo de izquierdas. Es decir, cuando te acercas a la realidad concreta, no está tan claro la línea que separa una cosa de otra. Y el problema que tenemos en España es que la etiqueta engloba en la misma etiqueta una cosa y otra y nos impide estos matices tan importantes y estos detalles que son los que realmente dan la nota humana de los conflictos trágicos que hemos tenido en nuestra historia. Pero es metafísicamente imposible construir un relato. Quiero decir, hoy se cumplen 5 años del comunicado de ETA, poniendo ya fin de manera definitiva a la violencia. Y estamos todavía escuchando mucho estos días la necesidad de que el relato, la batalla del relato, el relato, ya no hablo del relato de la política, estoy hablando de un conflicto concreto como fue los 40 y pico de años de ETA. Bueno, de la guerra civil y el franquismo ha pasado mucho más. Es metafísicamente imposible que antes tú hablabas de 5 conceptos fundamentales en la vida de una persona, que en las 4 o 5 cuestiones básicas para entender y para asumir la historia
nos pusiéramos de acuerdo. Vuelvo a lo que te he dicho antes. Tan complicado. Te lo he dicho antes. Ser, su problema de cultura es que no tenemos la educación, y me refiero a educación en el sentido intelectual de la palabra, suficiente para eso. No somos, tú ves las redes sociales, los debates tan elementales, los clichés tan facilones, las etiquetas tan baratas que la gente, y además la gente opina sobre el tuit que ha puesto el otro, no sobre el hecho concreto. Entonces, claro, ese proceso tan tristemente superficial impide cualquier debate. Entonces, lo que hay es una polarización en bandos. No, sí, no, tú, yo, nosotros, y en nosotros ellos, que lo tenemos encima desde el tiempo de los árabes y desde el tiempo del Islam y la Inquisición y todas estas basuras que nos machacaron la historia durante tanto tiempo, lo seguimos teniendo ahí, ¿no? Necesitamos saber, bueno, ¿usted a quién vota? No, ¿usted vota PSOE o PP? Mire usted, no, yo es que, no, pero no, defínase, mójese. ¿Usted es de Belmonte o de Joselito? ¿Usted es del Betis o es del...? Es así, ¿no? Esa exigencia continua a que el que está enfrente se defina para poder insultarlo, poderlo apoyar, es tristísima, y eso denota una profunda incultura. No existe el debate en España, y eso es lo triste, y eso es lo trágico, y eso es lo que nos lleva a situaciones como la que estamos viviendo, política, histórica y socialmente. Te has comentado antes, Arturo, vaya conferencia os acabo de echar. Te has comentado antes que has vivido guerras civiles, pero digamos desde fuera. Claro, el problema es cuando se analiza... desde fuera no, las he vivido dentro. No, pero digo que tú no eras del país. Claro, el problema es cuando tú eres un nacional y tanto las víctimas como los verdugos son tuyos. Sin duda. Los dos son antepasados nuestros, ¿no? Y la incultura, pues no sé si somos muy incultos o no, pero a mí me preocupa menos un inculto que etiquete a un culto que sabe la verdad y que sin embargo no quiere reconocerla. Los dos yo creo que ese es mucho peor todavía, y yo creo que gran parte de que no hemos hecho la revisión histórica que necesita este país es sencillamente porque hay mucho culto que conoce muy bien la historia y sin embargo nos la niega. Tienes razón, los dos son nocivos, pero es cierto que, pero lo que supongo que no me discutís es que el problema histórico de España es un problema de incultura. Sí. Es un problema profundamente inculto. Además es un país en el cual la gente ahora es gozosamente inculta, porque mira, yo puedo entender que unos campesinos analfabetos puteados por sus señoritos del cortijo le peguen fuego a la iglesia con el cura dentro. Lo puedo entender históricamente en el año 36, pero no puedo entender que hoy que existe, o al revés, o que unos falangistas analfabetos, porque en realidad los dos quemaron cosas o mataron, o lo que es que unos duraron mucho más tiempo y fueron más criminalmente eficaces que otros. Bien, pero lo que no puedo entender es que ahora que la educación es gratuita, que tenemos internet, televisión, donde la gente puede acceder a la cultura si quiere, la gente voluntariamente la rechaza y prefiere ver Sálvame o prefiere ver otras cosas a educarse, ¿no? Entonces, ahora somos culpables. Antes éramos unos salvajes inocentes, unos brutos criminales inocentes, ingenuos. Ahora somos unos estúpidos voluntarios deliberados. Ahora, por eso me cae peor el español del año 2016, el español que está en esa situación intelectual, que el español analfabeto del año 36. O sea, me cae peor el buenismo rollista del año y estúpido y analfabeto del año 16 que el salvajismo con justificación, a veces ideológico y a veces puramente visceral, de gente que no tenía otra salida que la violencia en el año 36. Ya, pero el español de 2016, que es nieto de un señor que fue fusilado sencillamente porque perteneció a un sindicato democrático, que no puede anular esos consejos de guerra porque... O que fue fusilado por ser militar, o que fue fusilado por ser sacerdote, o fusilado por ser de derechas, o por votar la CEDA, que a todos, pues que en este país hubo verdugos en todos lados, verdugos en derechas y en izquierda. Lo que pasa es que unos verdugos planificaron de una forma mucho más sistemática, mucho más militar y mucho más prolongada en el tiempo la matanza. Pero otros, ¿tú crees? Mira, ¿sabes qué me dijo una vez un viejo comunista que ya ha muerto? Dijo, si cuando acabó la guerra hubiéramos pillado nosotros a Companys, hubiéramos ganado la guerra, hubiéramos fusilado nosotros por traidor a la República. O sea, joder. Es que es así. Entonces, todo el mundo, hubo canallas y héroes en todas partes. Entonces, decir que porque, yo lo he dicho antes, que, o sea, es más, o sea, ¿puede ser idealista un joven comunista de 18 años y no lo es un joven falangista de 18 años? Pero Franco se levantó contra una república democrática, ¿sí o no? Naturalmente, bien. Y ese régimen, ese señor sublevado contra la democracia, después prolongó su régimen durante 40 años. ¿Quién discute eso? Luego, la mirada ha de ser asimétrica, reconociendo en cada acción individual, reconociendo la culpa de cada quien. Hombre, la mirada sobre unos y otros no puede ser una mirada equidistante. Bueno, mira, como el que está haciendo las entrevistas a mí, como hoy yo soy la estrella, te digo, para centrar el tema, en la mirada
estamos de acuerdo. Es decir, nadie duda que hubo una causa noble y una causa relato innoble. Histórico. Eso está el clarísimo. Relato histórico pero es que a mí me importa vamos, un pimiento en esto. Yo soy un novelista que cuenta novelas, cuento historias, hablo de personajes, y mi novela transcurre no en las ideologías ni en el poder, transcurre en la gente que está a pie de calle, en la gente, en los protagonistas directos. Y esos los conozco porque los he vivido, como te digo, durante 21 años en muchos sitios, los conozco perfectamente. Aquí seguimos asomados a la ventana. Hoy esta primera hora de programa tiene un contenido especial monográfico con la presencia de Arturo Pérez Reverte, que ha venido a presentarnos su nueva novela, Falcó, una novela que yo decía antes, insistía además, discurre en la Guerra Civil Española, pero no es una novela sobre la Guerra Civil Española. Si han escuchado la radio en los últimos 10 minutos, a lo mejor se me va una impresión equivocada. Sí, no, pero que conste en acta que no es así. Además es que a veces parece que un escritor deba juzgar o sea, una novela es una novela. No es un ensayo ni es un debate de ideas, ¿no? Yo como novelista cuento una historia y no pretendo en ella resolver la guerra civil, ni debatirla, ni explicarla. Paseo mi personaje por la guerra civil, ¿no? Entonces lo paseo además de una manera como es él, amoralmente y visceralmente y pasionalmente y criminalmente. Pero exigir que... Eso es un poco lo que estaba diciendo antes, ¿no? Parece que estamos exigiendo a cada novela, a cada cosa, a cada canción que tome un compromiso y condene o defienda una u otra postura, que debe también etiquetas. Y yo me niego a tener etiquetas. Mi novela no tiene por qué tener etiquetas. Yo cuento una novela de un personaje que es como es, en un mundo que es confuso, ambiguo, una novela, como decía muy bien ella, escrita en blanco y negro, y nada más, y nada más. ¿Tú has conocido muchos Falcós? ¿O a gente que se parezca? Sí, de ahí sale. Falcó está hecho de muchas cosas. Está hecho yo viví 21 años en lugares donde había este tipo de personajes. Además hay una cosa singular ahí, y es que normalmente en el mundo occidental, y ahora voy a decir otra cosa, pero tampoco es muy correcta, en el mundo occidental, en nuestra cómoda y confortable Europa, pensamos que la vida humana es muy valiosa y que todo se arregla dialogando y que la violencia es mala y esas cosas, ¿no? Pero esto es un pequeño lugar, un pequeño oasis en un mundo muy diferente. El mundo real, allí donde hay gente que vive y donde he vivido mucho tiempo, donde hay gente que vive ahora, y eso se llama Siria, se llama Haití, se llama Angola, lo queréis llamarlo, allí matan por 2 dedos de agua, por esto te pueden matar, por una mirada, por una mala palabra, por una mujer, por un hombre, por cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa realidad, la gente allí se comporta de forma diferente, la vida no vale nada. Falcó es de ese territorio, Falcó es un lobo que se mueve en ese territorio, Falcó es de allí, no de aquí. Entonces, me interesaba mucho mirar ese mundo, no con mirada, no llevarme a ese mundo la mirada falsa y equivocada de nuestra confortable vida occidental, sino traerme a nuestro mundo confortable y educado, traernos el mundo de los lobos, el mundo de donde se degüellan ovejas, el mundo donde la vida no vale nada, donde la gente mata, tortura, viola de una forma tan natural que ni siquiera les quita el sueño. Ese es el territorio de mis personajes, y ese es el territorio de Falcó. Claro, Falcó es un personaje de los años 30, es un hombre que hace el amor igual que mata, además yo creo que lo hace con el mismo placer y está descrito con el mismo detalle. Dice, a Falcó le gustan las cosas salpimentadas con detalles, con solera, y a Pérez Reverte como autor también, porque nos dice las marcas, utiliza un lenguaje que a mí me recuerda al de los escritores de esas generaciones, ¿no? Ese Agustín de Foxá, Chávez Nogales, Arturo Barea. Yo creo que es una novela que está a Somerset Maugham y a también. Eric Ambler. Y yo me he enamorado de Rick y de Falcó, de los dos, porque los dos son estos hombres que no tienen ni patria y que son dos canallas, ¿no? Sí, pero bueno, Falcó, como te digo, es amoral. Falcó no, es un depredador. Lo que pasa es que, como todos los lobos, los que hablo antes, sabe reconocer a los otros lobos. Sí. Y hay una cosa que respeta, es el valor. El valor, la entereza. Entonces, cuando aparece alguien, en este caso es una mujer, que cuando aparece alguien que él considera... Claro, porque cuando una mujer está en ese territorio, yo las he visto allí, ¿no? La mujer tiene un recorrido mayor que el del hombre. La mujer tiene el hombre es de sprint, la mujer es de maratón. La mujer tiene un coraje, quizá por razones históricas, biológicas y genéticas, tiene un coraje frente a la adversidad, a la catástrofe, mucho mayor que el del hombre. Entonces, cuando hay crisis, cuando hay grandes problemas, la mujer tiene mucha más fuerza moral y se maneja mejor, con más entereza. Entonces, cuando Falcó reconoce en ese territorio hostil a alguien, dice, esta es de los míos, ¿no? Entonces, viene ese respeto y esa lealtad que solo es posible
entre iguales. Las mujeres de mis novelas siempre son así, mujeres de ese tipo, por eso cuando la feminista, Reverte Machete, no habéis leído nada, leer alguna novela mía y veréis qué mujeres salen en ellas, ¿no? Eso sí, por la OMS no pasa, porque se fuma de principio a fin en esta novela. Yo casi vuelvo a fumar leyéndolo. Pero es que en aquellos tiempos se fumaba. No, claro. Sí, a mí me gusta mucho que tenga tanto humo, está muy bien. Pero me hace mucha gracia esas películas de guerra que hay ahora, que hacen ahora, películas de ahora, que no fuma ningún soldado. Y en la guerra se fuma continuamente. En la guerra y en momentos y en los años 30 fumaba todo el mundo. Hombres, mujeres. Es un poco una chorrada, ¿no? Lo que no se fume en las películas, o sea, de verdad. Quiero decir, en fin, sí, pero nadie está haciendo... No tiene sentido. Por eso digo. Pero eso que decías, el aroma, yo esta novela tiene que tener su aroma. Es una novela que tiene que transcurrir los años 30 y además que el lector camine por ellos con naturalidad. Entonces, las lecturas, las películas, las lecturas de la época, libros de entonces, espionaje, hombre, yo he leído a John le Carré, he leído a Forsyth, he leído a Graham Greene, claro, y están muy presentes, y Ian Fleming, pero yo necesitaba otro tipo de espías, otro tipo de personajes, ¿no? Entonces me fui a Somerset Maugham, me fui a Eric Ambler y a ese tipo de literatura y de películas de la época que me permitían reconstruir un poco o mucho ese mundo en blanco y negro que necesitaba para la novela. Y esos detalles que dices, el reloj, la corbata, son detalles son pinceladas breves, pero que permiten que el lector sitúe el reloj. Al personaje. Hoy estamos con Arturo Pérez Reverte en la ventana, presentando Falcó, que es su novela. Él ha venido a hablar de su libro. Yo también quiero hablar un poquito de nuestra serie, porque tenemos una cosa en común que quiero contarle a los oyentes de la ventana. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Muchos andaban arriba y yo muriéndome de hambre. El próximo 28 de noviembre, en apenas un mes, va a presentarse en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México. Se va a presentar Bienvenido a la Vida Peligrosa. Bienvenido a la serie Peligrosa, a la Vida Peligrosa, es una serie de Podium Podcast, que es nuestra red de podcast en Prisa Radio, escrita por Arturo Pérez Reverte y dirigida por Guillermo Arriaga. Se trata de la primera, a ver cómo lo digo, la primera narcoserie sonora, consta de 12 capítulos y sigue la estela de la literatura del narcotráfico y supone además un particular acercamiento a la figura de los grandes capos, de los narcotraficantes. Mire, mi licenciado, pues yo lo traje para acá porque precisamente quiero hablar de mi chamaco, Beto. Y esta mañana pues estaba leyendo el periódico y vi una entrevista que le hicieron a usted. Ah, sí, bueno, debe de ser, qué casualidad, la única que me han hecho, vamos, en que un periodista me decía a qué me dedicaba y la del periódico local. Exacto, sí, en la entrevista dijo como cosas muy acá fofurufas, muy elevadas, así como que de mucho pensar, pues. Bueno, pues muchas gracias, pero... Habla usted de esos vatos, ¿cómo se llaman? Los filósofos griegos. Y de otros vatos también acá muy elevados. Bueno, no es así. Una cosa muy importante es que yo soy catedrático de filosofía en España. Órale. Oiga, y para eso hay que estudiar un chingamadral, ¿no? Bueno, no lo sé, quizás lo normal, vaya. Y esos filósofos griegos debieron ser gente chingona, ¿no? Bien puliditos con el estudio, le pensaban un buen, ¿verdad? Pues sí, eran pensadores geniales. Está bien eso de pensar las cosas antes de hacerlas, ¿no? Está muy bien. Arturo, esto podemos contarlo, ¿verdad? Se llamaba Mi narco favorito originalmente. ¿Ah, sí? Mi narco favorito, pero el título era poco correcto, así que bueno, decidieron cambiarlo por Bienvenido a la Vida Peligrosa. Bueno, pero es un poco, me habían dicho, una especie de tragicomedia. Es tragicomedia, ¿verdad? Porque sí, además el tono de esta conversación, a ver, que lo sepan los oyentes, tampoco hacemos spoiler aquí, es un profe, un catedrático de filosofía, que se va a México a dar una conferencia o lo que sea, y de repente le aborda alguien que quiere que, ¿lo puedo contar? Lo del hijo, puedes contarlo, que quiere que ayude a preparar a su hijo un examen de filosofía que tiene para el día siguiente. Y eso lo mete en un lío enorme y lo va complicando con todos los narcos y sus enemigos y tal. Sí, es una historia tragicómica, es divertida. A veces me reí mucho escribiéndola y Guillermo Arriaga además ha hecho, por lo que acabo de oír, ha hecho un trabajo magnífico. Juan Echano, que es el profesor español. ¿Puede abordarse vamos a lo mismo también, puede abordarse este mundo del narcotráfico cargado de muerte, de crueldad, de sangre? ¿Puede abordarse desde una vena tragicómica? Claro, bueno, que se puede, seguro que se puede. Vamos, en cuanto a olvidar las etiquetas, como decir, la etiqueta es el problema fundamental para todo. La etiqueta es como la orejera. Cuando apartas la etiqueta, todo es posible. Razonar, discutir, hacer bromas, hacer cosas serias, y eso es lo que hice con esta historia. ¿Te lo has pasado bien? Me lo paso de maravilla. Es que mi privilegio es que yo me lo paso muy bien haciendo las cosas que hago. Si no, haría otras.
Vamos a hacer una cosa, estamos hablando de esta serie de Podium Podcast que se presenta a finales del próximo mes, pero estamos hablando de México, del problema del narcotráfico, y tenemos una noticia, vamos, de apenas 24 horas que ha conmocionado al país, y es que de 48 horas, porque ocurrió el lunes, en mitad de la calle, un magistrado, un juez de 37 años, mira, la misma edad que el protagonista de tu novela, Vicente Bermúdez, un hombre que había denegado, por ejemplo, la petición de la demanda de extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos, que le había arreado al cártel de Sinaloa también en alguna ocasión. Bueno, en mitad de la calle, cuando el hombre andaba haciendo footing, además hay un vídeo, y se puede ver un vídeo de una cámara de esas urbanas, se ve cómo se acerca por detrás, le pega un tiro en la nuca y lo fríe. Es el tercer juez asesinado en México a sangre fría en apenas unos días, y por eso se nos ha ocurrido saludar a nuestra compañera de W México, la directora de informativos de W Radio, Mónica Romero. Mónica, buenas tardes, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, Mónica? Bueno, lo primero preguntarte si hay alguna novedad a la investigación de este crimen, y luego lo de la conmoción, porque 3 jueces en tan poco tiempo, esto recuerda a la Italia de los peores años de la mafia. Bueno, pues hasta el momento no hay alguna investigación concreta, continúan los trabajos por parte de la Procuraduría, el video sigue, al menos acá en la República Mexicana, dándole la vuelta, y bueno, mucha especulación, porque este juez no era cualquier juez, el juez Vicente Bermúdez era un juez muy joven, de 37 años, que tenía, fíjate nada más, él había fue quien suspendió la extradición del Chapo Guzmán apenas el 1 de marzo de este año. El Chapo Guzmán, el máximo líder del narcotráfico aquí en México, uno de los más conocidos a nivel mundial. También este juez fue quien decretó el arraigo a otro narcotraficante, a Abigail González, el Queenie, muy famoso también acá en México, que es de otro cártel, del cártel de Jalisco Nueva Generación, que son muy distintos a los del cártel de Sinaloa. Y por si esto fuera poco, este juez también fue quien tomó varias medidas en contra de personas cercanas a Joaquín El Chapo Guzmán, en este periodo en el que el capo era buscado por haberse escapado, ustedes recordarán, del penal de máxima seguridad del Altiplano el 11 de julio, y bueno, también, por si este fuera poco, entre estas medidas estuvo la intervención de comunicaciones de Emma Coronel, la esposa del Chapo. Y otro de los casos que tuvo este juez era la suspensión, negó la suspensión al líder absoluto de los Zetas, que es otro grupo de narcotraficantes, a este narcotraficante Miguel Ángel Treviño, conocido como el Z40, así es que no era cosa menor lo que tenía este hombre. Oye, Mónica, una curiosidad, en fin, viendo las imágenes del vídeo, ¿este hombre andaba sin escolta, sin protección por la calle como tal cosa? Fíjate que el Poder Judicial aquí en México, lo que se refiere a los jueces federales, sí tienen medidas de seguridad, pero los jueces locales no tienen las medidas que tienen otro tipo de jueces, como es un carro blindado, el guardaespaldas. Este juez iba corriendo, haciendo ejercicio en la mañana en un fraccionamiento en este lugar que se llama Metepec, en el Estado de México, que hay que decir es uno de los fraccionamientos conocidos porque vive gente de un nivel medio alto, y bueno, pues ahí le llegaron con toda la facilidad del mundo a disparar. Bueno, pues Mónica Romero, compañera, gracias por asomarte estos minutitos a la ventana. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Qué pena, Arturo. La vida real, es que esa es la vida de un país real. que tú conoces tanto, además. Joder. Y un país tan hermoso como ese, con una gente tan estupenda. Sí. Pero lo que decíamos antes, es que es la vida real. ¿Cuántos años de la Reina del Sur? ¿Eso fue? Unos cuantos pues ya, ¿no? Pasó como 10 años. Sí, más. Yo creo que más. Pasé bastante tiempo allí para escribirla. Sí. Pero esa es la vida real, Carles, es la vida real. Y entonces aquí olvidamos que hay lugares donde la vida no vale nada. Entonces, claro, aplicar nuestros pacíficos criterios de diálogo a lugares donde no es posible dialogar, donde todo se arregla a balazos y de esa manera, no siempre es compatible. Entonces, bueno, hay que asumir que el horror está ahí y de vez en cuando nos afecta, nos ataca y nos alcanza a nosotros. Arturo Pérez Reverte, ha sido un placer compartir esta horita de radio. Gracias. Mucha suerte con Falcó. Esperamos ya la segunda. Esperamos ya la segunda directamente, no nos vamos a engañar. Gracias, amigo mío, muchas gracias. Hasta gracias pronto, hasta pronto. Gracias.